tal? Buenas noches. Me da mucho gusto poder saludarlos este día y pues quisiera comenzar ya, ¿verdad? Para poder platicar con todos ustedes con respecto de todos los temas que siempre estamos abordando cada jueves a través de este video de Facebook, ¿verdad? Y pues espero que todos se encuentren bien. Hoy pues es una fecha, por así decirlo, para la historia y los anales de la humanidad, pues sumamente importante, dado que pues uno de los eventos deportivos más trascendentales se inicia precisamente este día. Yo estoy seguro que pues independientemente de los gustos y de las aficiones que pudiésemos tener, si es que las hay, pues es un día, como les decía hace un momento, muy importante, una fecha muy importante. Eh, y pues, pero también es importante saber, porque estamos acá, ¿verdad? Estamos con vida, estamos en la medida de lo posible, pues estamos bien, vamos bien, espero yo. Y pues esto creo yo que es parte de todo ello. Así que pues sin más que decir, quisiera que hiciéramos una oración para dar gracias, ¿verdad? Y bendecir al Señor porque como les decía, a pesar de todo lo que está pasando, de lo que viene sucediendo en el mundo, la historia y todo esto, pues Dios está con nosotros, nos ha cuidado y tiene el control de todas las cosas. Padre Santo, que estás en el cielo, en esta mañana, en esta hora, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos permites, por tu misericordia, Señor, y por tu amor tan grande que tienes hacia nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos, por acompañarnos cuando salimos, por acompañarnos al volver, Señor. Gracias, Señor, por la provisión. Y Padre, gracias por estar con nosotros. Muchas veces, Señor, nosotros pareciera que en lo que estamos, Padre Santo, inmersos no tiene nada que ver con tu presencia o con cosas que tengan que ver con lo espiritual, pero aún en las cosas, Señor, más materiales y en las cosas más humanas que pudiésemos estar viviendo, estoy seguro que tú nos acompañas. Y te agradecemos, Señor, porque has ayudado a que nuestra carga sea más ligera en muchos aspectos y en muchos momentos. Y también, Señor, has derramado tu gracia para que podamos ubicarnos como lo estamos haciendo y donde estamos haciendo. Padre, te bendigo por la provisión, te bendigo, Señor, por tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo, a quien enviaste a morir en la cruz para salvarnos y perdonar nuestros pecados. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y creemos, Señor, que vamos a tener un tiempo interesante e importante en este día, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada llegamos hasta el verso 30, si no mal recuerdo, de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y de lo que hemos venido mencionando con relación por ejemplo, al capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y les decía, nos quedamos por el verso 31, si mal recuerdo, perdón. Pero hoy quiero retomar la lectura de la semana pasada para poder introducirnos, de ser posible, en el capítulo que continúa. El verso 30 dice, entonces, ¿qué significa todo esto? He aquí la ironía. Los no judíos, que ni siquiera buscaban la justicia, fueron quienes la alcanzaron. Una justicia perfecta que se transmite por medio de la fe. Les decía yo la semana pasada que esto es algo bien interesante porque eh, s- recuerdo que les estaba diciendo que Dios buscó justificar a un pueblo, amar a un pueblo y darles su reconocimiento como Dios a un pueblo que no estuvo interesado en recibir ese reconocimiento, a pesar de que el propio apóstol Pablo en casi todo el capítulo 9 pasa explicando y pasa diciendo que pues Israel a la larga viene siendo el pueblo predilecto de Dios, la nación que Dios había amado y sobre quien había puesto sus ojos y todo lo que pues ya hemos mencionado, la tristeza que el propio apóstol Pablo expresa al ver cómo hay una indiferencia muy rotunda del pueblo de Israel hacia las cosas espirituales en alguna medida, y quienes lo buscan espiritualmente tratan de justificar su vida, tratan de justificar sus cosas a través de la religiosidad, si lo podemos decir de esa manera, plasmada o de alguna forma pues expresada a través de la ley. Esa es como la constante, ¿verdad? Que viene el apóstol Pablo mencionando
desde casi todo el libro de Romanos, pero también lo va acentuando en la medida que que van descubriéndose más detalles en el capítulo 9, por ejemplo, en donde el apóstol Pablo, insisto, habla de la tristeza, habla de la pertenencia de él como hombre, como persona natural hacia un pueblo. Él fue benjamita, él nació de una tribu de Israel, de Benjamín, como les estaba diciendo hace un momento, y comparte esa relación con un personaje bastante reconocido y recordado en el pueblo de Israel y en la historia, como fue el rey Saúl. Hicimos algunas similitudes que yo creo que les expliqué en su momento. Y pues es bien interesante porque esas similitudes tienen que ver como, por ejemplo, que tanto el rey Saúl como Pablo son de la tribu de Benjamín, nacieron de la tribu de Benjamín y son pues parte del pueblo de Israel. Comparten el nombre que es muy similar y es algo que yo creo ya les mencioné, porque tanto, bueno, el rey se llamaba Saúl y Pablo no se llamaba Pablo, a Pablo le cambiaron el nombre de Saulo de Tarso a Pablo. Pablo es un nombre que significa pequeño, y pues el nombre de Saúl significaba orgulloso. Son detalles bien interesantes que yo creo que cuando nosotros los analizamos y los vemos, podemos llegar a entender muchísimas cosas, como por ejemplo, de alguna manera, cómo Dios vindica a un personaje, ¿verdad? Porque él está como relacionado directamente con el origen de un rey, pero no el rey necesariamente que Dios quería, sino el rey que el pueblo pidió. Y pues fue tocado, fue visitado por Jesús y fue cambiado totalmente en cuanto a función, misión y en cuanto a estilo de vida, porque él mismo lo reconoce. Entonces, todo esto tiene que ver porque el mismo apóstol Pablo menciona este tipo de cosas cuando está hablando de su origen. Y luego en el verso, ya cuando nos ubicamos, bueno, el apóstol Pablo cuenta cómo, por ejemplo, Dios trató con Abraham, Dios trató con Sara, Dios trató con Isaac, con Rebeca, y como vino a nacer los mellizos, Esaú, que es Edom, y Jacob. Jacob, que es el padre obviamente, por sentido común del pueblo de Israel, y cómo Dios transformó también a Jacob, de Jacob a Israel. Y así fue como lo estableció como una nación, las 12 tribus y todo lo que nosotros conocemos. Y la constante de Pablo es venir y decir, Dios no está desechando a este pueblo. Dios no es que diga ahora en este punto, me interesa más la iglesia, me interesa más la plenitud de los Goyim o los gentiles, como les dicen ellos, y ya no quiero saber nada con Israel. No es eso. Lo que pasó fue que el pueblo de Dios, en el caso de Israel, pues tuvo muchas etapas difíciles y entonces muchos cambios, muchas situaciones de rebelión y de de situaciones más, las cuales vinieron a repercutir en el hecho de que ellos de alguna manera pues endureció su corazón. Y luego lo que estamos platicando acá, el contexto del cual estamos hablando acá, tiene que ver con que hay una ironía. La ironía es la que el mismo apóstol Pablo explica, porque Dios sacrifica tantas cosas y muestra tantas cosas por amor al pueblo de Israel, y resulta que el pueblo de Israel, al final de cuentas, termina yéndose por su propio camino y haciendo a un lado el llamamiento, el deseo y el amor que Dios tenía con ellos. Y entonces ahí es donde comenzamos a platicar en el verso 30. Dice, entonces, ¿qué significa todo esto? Y aquí la ironía consiste en que los que no eran judíos, que ni siquiera buscaban la justicia, fueron quienes la alcanzaron, una justicia perfecta que se transmite por la fe. Toda vez una persona tiene fe en Jesucristo, empieza a vivir la justicia divina que se transmite, insisto, a través de la fe y de creer en Dios, en Dios y en su ungido, ¿sí? Y luego la ironía continúa en el verso 31 donde dice, sin embargo, Israel, aunque buscaba una justicia legal, no la alcanzó, una justicia basada en sus obras de la ley. El pueblo de Israel no pudo ser
justificado porque ellos lo que querían era presentarse delante de Dios. Esto fue un engaño, puedo decirlo así, que le produjo los propios maestros de la ley, los propios quienes dictaban las cátedras y daban sus sermones en las sinagogas, porque ellos tomaron la letra y solo lo humano de la letra, lo que comúnmente se conoce como la letra muerta, la tomaron y trataron de justificarse a través de ello, y ahí quedaron un resto de lagunas y unas cosas bien profundas y difíciles de asimilar, porque el pueblo de Israel basó más su fe en esto que en la verdadera redención a través de Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que le estaba enseñando los maestros de la ley en su mayoría al pueblo de Israel era pues la apariencia, ¿no? Que vinieran ellos a buscar a ser justificados por lo que ellos hacían y por las cosas buenas que aparentemente representaban. Y en ese punto, en donde queda el sacrificio, y en donde queda el amor, y en donde queda la entrega del Señor Jesús por amor a cada uno de nosotros. El verso 32, que es donde ya comenzamos a leer de nuevo, dice lo siguiente. ¿Y por qué? ¿Por qué la ironía? Porque no consiguieron el camino, vamos a ver, perdón, no siguieron el camino de la fe. O sea, el pueblo de Israel, que era quien estaba llamado a vivir por la fe y a seguir el camino de la fe, no lo quisieron hacer, ¿sí? Dios les había hablado de muchas formas. Dios les había dado su amor, insisto, y les había dado su misericordia, pero el pueblo de Israel lo que decidió fue simplemente basar toda su vida en argumentos y en estratagemas humanos, con lo cual desecharon la fe e insistieron en buscar la justicia por las obras, dice acá. O sea, ellos querían hacer cosas para que Dios les perdonara, y si Dios no les perdonara, pues al menos ellos sentir que tenían el perdón de Dios y sentirse dignos, como si pudiera obtenerse de otra manera, dice el apóstol Pablo en esta versión que estamos leyendo. Y luego dice en el verso, bueno, sigue acá, dice, se escandalizaron por los medios para obtenerla, que en este caso pues estábamos hablando de Jesucristo, porque el medio para acercarnos a Dios es Jesucristo. Y tropezaron con la piedra de tropiezo, dice en este pasaje que estamos leyendo. El pueblo de Israel sufrió aquel efecto péndulo, en donde, por ejemplo, un péndulo, todos sabemos cómo funciona, ¿verdad? Que va de un punto A a un punto B, pero opuesto total, diametralmente. Lo que estoy tratando de decir es que ellos estaban acá y tenían el conocimiento, y de hecho mucho en sus libros sagrados se conoce como la manifestación del Mesías. Entonces ellos sabían que un Mesías iba a venir, y de repente soltaron el péndulo y vinieron a ubicar cuando apareció Jesucristo. De este punto se vinieron a ubicar acá. Conociendo todo ello, se alejaron totalmente de la verdad de Jesucristo, de la manifestación de Jesucristo, y entonces vinieron a estar en un punto, como les decía, diametralmente opuesto hacia Jesucristo, aunque probablemente ellos sentían que estaban alineados. Entonces, cuando apareció Jesucristo, no lo pudieron reconocer porque ellos estaban en otro punto. Se escandalizaron por los medios, estaban buscando todas las formas de querer justificarse, que cuando apareció la piedra los hizo tropezar. En Jesucristo encontraron no bendición, sino encontraron tropiezo, no porque Cristo no sea bendición, sino porque Cristo de alguna manera era la manifestación explícita y clara del amor y la misericordia y la voluntad de Dios. En el verso 33 dice, tal como está escrito, ten cuidado, estoy colocando una piedra en Sión, eso hará que la gente tropiece, una roca de ataque que los hará caer. Es interesante este punto, y quiero leerles algo que estoy sumamente convencido de que usted le va a gustar lo que va a leer y a escuchar en este momento. Esto es un juego de palabras, lo que estoy mencionando, que se pierde en la traducción. Esto se va a mencionar a continuación, se perdió en la traducción, y esta paráfrasis trató de rescatarlo, en donde dice que la piedra en Sión hará que la gente tropiece, es una roca de ataque que los hará caer. Y dice acá, la palabra aramea para hablar de una roca es la palabra con K, que fa, dos E.
una F y una A, así es como se leería en nuestro español. También significa enseñanza o fe. Los habitantes, dice acá, de los hablantes, perdón, de arameo, todavía dicen que mantenerse firme en la fe significa estar de pie sobre una roca. Hablar del mensaje de la fe para la salvación en contraposición a las obras está implícito en la palabra roca. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo entonces con esto? Él está diciendo, Jesucristo vino a ser el que les dio el verdadero sentido a las cosas de la ley y le vino a enseñar a la gente que estaba tratando de justificarse por sus propios medios que estaban totalmente equivocados. Algunos sinceros, pero sinceramente equivocados. Otros quizá engañados pues engañados por la falsa interpretación de la doctrina real de Dios. Entonces la roca, que es Cristo, vino y se estableció, y de hecho él mismo lo menciona en capítulos como Mateo capítulo 7 verso 25, 24, 25, en donde, y al 26, si no mal recuerdo, donde él mismo dice que el que escucha sus palabras y las pone por obra, lo compararé como a un hombre sabio que puso su casa sobre la roca. Y acá nos está diciendo que este concepto de roca implica la doctrina, la enseñanza y también la fe. Obviamente, pues también la estabilidad. Lo que nos está tratando de decir es que cuando apareció la idea de fe en Jesucristo para el pueblo de Israel, como ellos estaban tan llenos de todas las ideas humanizadas de la ley de Dios, simplemente no les cupo en la mente que el hijo de un carpintero, como algunos de ellos lo llamaron de alguna manera peyorativa, era capaz de salvarlos, de amarlos o de transformar su vida. No, no podían creer eso, no podían creerlo porque simplemente para ellos él era un ser humano común y corriente. Entonces allí tropezaron. Sin embargo, otros que no vieron en él esa simpleza, encontraron en él al rey de reyes, al señor de señores, al salvador, al que perdonaba y al que limpiaba su vida de todo mal, al que les hizo un milagro, al que les hizo muchos milagros, quien les enseñó muchas cosas extraordinarias. E insisto, tiene una relación bien hermosa el que viene el apóstol Pablo y está diciendo primero el valor que tiene el pueblo de Israel, el amor que él como ser humano tiene hacia su propio pueblo, que es válido, el sufrimiento y la preocupación que tiene por ellos, la historia que trata de contar en donde enseña cómo se originó el pueblo de Israel, la insistencia de él en decir que el pueblo de Israel no ha sido desechado, porque esto es una de las mentiras y una de las cosas más retorcidas que mucha gente se ha querido inventar y que lamentablemente también ha llegado hasta dentro de los púlpitos y en algunos lugares personas hablando directamente mal acerca de todo el pueblo de Israel cuando pues el Señor ni siquiera de otros pueblos eh, que no son necesariamente conocidos en las escrituras, el Señor permite que nosotros vengamos y los tratemos tan mal, pero hay mucha gente, incluyendo personas que se dicen cristianos, que hablan mal de Israel. No me considero una persona pro Israel en el sentido de ser alguien ciego que no se da cuenta de lo que puede estar pasando allá en Medio Oriente en este momento, pero también entiendo que Dios tiene un trato con ellos en este momento como lo tuvo en el tiempo de Pablo, y como Pablo siendo un judío benjamita, o para decirlo mejor, un israelita benjamita, practicante probablemente de la ley perdón, practicante de la religión judía, estaba pues en la preocupación de venir y decirle al pueblo, al pueblo romano, bueno, a los que leerían la carta a los romanos, que él amaba mucho a su nación y que él quería que la nación de Israel reconociera a Jesucristo como el Señor y Salvador, y por medio de esto, pues ser rescatados de la ira que está por acontecer sobre la tierra. Y esto no se queda así, porque dice, unos tropezaron en la roca, porque no entendieron su doctrina, no entendieron que todo estaba basado en enseñanza, fe y en firmeza. Y entonces ahí lo encontraron a él como un ser humano común y corriente y tropezaron. Pero quienes creen en él no experimentarán vergüenza, dice en este pasaje. La referencia que utiliza el apóstol Pablo, porque esto está registrado en el antiguo pacto, la referencia que utiliza el apóstol Pablo es Isaías 8:14 e Isaías 28:16, en donde en ese versículo dice, el que cree que no espere que se cumpla pronto. Está como tratando de decir es algo que va a pasar dentro de muchos años después. Es decir, aunque esta promesa se demore, no nos desanimaremos, perdón,
sino que permaneceremos firmes en la fe. Y es interesante la relación nuevamente que el apóstol Pablo hace aquí con respecto de la roca, porque las cosas, las situaciones, objetos o las cuestiones que sobreviven al paso de los años y del tiempo, dentro de las más longevas, duraderas y resistentes están precisamente las rocas. ¿Por qué? Porque una roca no es fácil de mover de un lugar, es casi imposible, dependiendo del tamaño y la dimensión, mover una roca de su lugar. Una roca no es fácil de destruir, una roca no es fácil de trasladar, una roca no es fácil de levantar y hacerla volar hacia otro punto. Es muy sólida y es estable y pues puede incluso hasta resistir las inclemencias del tiempo. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona esto y está diciendo nuestra fe, porque aunque la promesa se tarde, de todas formas, esa promesa se va a cumplir. Está mencionando lo que dice en Isaías 28:16, cuando nos habla de la roca en Sión valiosa y que ha sido puesta por salvación y por ángulo para que nosotros podamos de alguna manera tener ese, ese conocimiento con relación a ella y que ha impactado nuestra vida porque nosotros conocimos a Jesucristo y lo conocimos como el Salvador, como el amoroso. Luego lo conocimos, tal vez algunos otros lo han conocido como el que los cura de alguna enfermedad, los sana de alguna enfermedad, el que les ayuda a escapar de alguna situación negativa de su vida, luego se convierte en nuestro Salvador y creo que en la mayoría de casos estamos en el proceso de que realmente Él sea el Señor de nuestras vidas, porque nosotros lo decimos muy fácilmente, lo mencionamos de muchas formas, de hecho, lo cantamos. Que Él es el Señor y regularmente lo decimos, pero yo en mi manera muy humilde y particularmente de verlo, pienso que nos hace falta mucho como para poder declararlo a Él como el Señor. Lo podemos decir por la fe, pero nosotros tendríamos que de verdad rendir muchísimas cosas y cada uno sabe lo que necesita y debe rendir como para poder llegar a una conclusión en este punto y decir, Él es el Señor, Él es mi Señor. Vamos al capítulo 10 y la razón por la que nos estamos trasladando en este momento de un capítulo al otro, obviamente es porque ya terminamos y cerramos el capítulo 9, pero la razón también es porque básicamente estos capítulos de Romanos, desde el 9 hasta el 11, 12 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, la temática es una temática muy que vuelve constantemente a esto, al pueblo de Israel, a la verdadera enseñanza sobre el pueblo de Israel, al que nosotros no tengamos el corazón opuesto hacia lo que es el amor hacia Dios y obviamente el amor que Dios tiene con Israel, pero también enseñarnos de alguna manera que nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, somos seres importantes a quien Dios ama y que tenemos el mismo valor delante del Señor. Entonces, lo importante va a ser en dónde estamos cimentados, porque si nosotros nos cimentamos sobre la roca y un remanente del pueblo de Israel está cimentado sobre la roca, eventualmente vamos a estar juntos, que como es algo que he mencionado, se encuentra en el libro de Efesios, que Dios derribó la pared intermedia que había y de los dos pueblos alcanzó a ser uno. Fe y justicia, dice Romanos capítulo 10 en el versículo 1 como título. Mis amados hermanos, el anhelo de mi corazón, el apóstol Pablo nuevamente, de alguna forma, como se dice ahora, siendo vulnerable y exponiéndose delante de todos, diciendo lo que tiene en su corazón. Un capítulo anterior comenzaba diciendo que se sentía sumamente triste y sumamente acongojado por cómo estaba el pueblo israelí. Es algo que ya leímos y platicamos en su momento. Pero acá dice, el anhelo de mi corazón y mi constante oración a Dios es que mis compatriotas israelitas alcancen la salvación. Vuelve a una temática muy similar, aunque en este punto él no solamente habla de lo que hay en su alma como un anhelo y como un amor hacia su patria, sino que empieza a decir, si yo ya experimenté el amor de Jesucristo y pues estoy buscándolo y mi vida ha tenido un giro impresionante, extraordinario, ¿por qué no hago lo mismo con mi pueblo, con mi raza, con mi gente? ¿Por qué no pienso en ellos? ¿Por qué no los amo de esta forma? ¿Por qué no les demuestro mi amor orando constantemente para que ellos alcancen la salvación? En el verso 2 dice, porque sé que aunque son profundamente devotos de Dios,
no han alcanzado la iluminación. Era lo que les estaba mencionando hace un momento. Dice el apóstol Pablo que ellos, aunque son gente que tiene algún tipo de noción de Dios, porque recordemos que de ahí nacen muchas cosas, del padre Abraham, si lo puedo decir así, de Abraham nace básicamente podríamos decirlo así, las tres creencias de las más importantes que hay en el mundo entero. Ah, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esto es tema de otro, o sea, es motivo de otro tema, pero lo que les estoy tratando de decir es que el pueblo de Israel tiene una noción de quién es Dios porque sus ancestros les enseñaron. Y el apóstol Pablo acá menciona diciendo, no han alcanzado la iluminación. Esto obviamente pues hace una referencia directa hacia lo que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo dice, ellos son gente que cree en Dios, no conocen la iluminación a través del sacrificio de Jesucristo. Y en el verso 3 dice, y como han ignorado la justicia que Dios otorga, prefiriendo ser aceptables a Dios por sus propias obras, dice acá, y se han negado a someterse a la justicia de Dios por la fe. Y vamos a ver, dice acá, vamos a leerlo nuevamente. Y como han ignorado la justicia que Dios otorga, o sea, han hecho a un lado la justicia de Dios, prefiriendo ser aceptables a Dios por sus propias obras, quiere decir religiosidad, ¿sí? Se han negado a someterse a la justicia de Dios por la fe. O sea que tener fe es realmente algo extraordinario y hablando en el buen sentido es lo mejor que le podría pasar a cualquier persona. Tener fe es de las mejores cosas que una persona pudiese experimentar si es la fe genuina, ¿sí? Y este tipo de cosas no las dicto yo, no las dicta ningún otro ser, sino solamente el Señor Jesús, que es quien juzga todo, Dios quien juzga todo y nos va a decir a ciencia cierta si nosotros realmente somos personas de fe o no. Y todo esto pues tiene que ver más con el conocimiento que nosotros llegamos a tener y la cercanía que podemos manifestar hacia Dios, ¿sí? Entonces, dice por acá, aceptarles según sus propias obras, se han negado a someterse a la justicia de Dios por la fe. El verso 4 dice lo siguiente, porque Cristo es el fin de la ley y por medio de él Dios ha transferido su perfecta justicia a todos los que creen. Cristo es el fin de la ley. Y yo aquí quiero decir algo bien interesante. Porque esta expresión, Cristo es el fin de la ley, no es que esté diciendo que Él está acabando con la ley, sino que está diciendo, Cristo es la meta de la ley. No sé si me estoy explicando. Lo que está tratando de decir es, cuando aparece Cristo, y es interesante que acá nos menciona al ungido, ¿sí? Nos está diciendo que Cristo es la meta. Cualquiera que quiera conocer a Dios, ¿sí? A través de la ley si realmente su intención es conocer a Dios, va a conocer a Cristo, ¿sí? Y cuando alguien quiere, pues, por la fe, acercarse y tener algún tipo de relación con las cosas divinas, va a conocer y se va a encontrar con Jesucristo, ¿sí? Y dice, por medio de él, Dios ha transferido su perfecta justicia a todos los que creen. La expresión creer es sumamente importante y creo que esto es algo que también el mismo apóstol Pablo repite constantemente en este libro. Vamos a leer el verso 5. Dice, Moisés escribió hace mucho tiempo acerca de la necesidad de obedecer cada parte de la ley para ser declarado justo ante Dios. Dice, quien obedece estas cosas debe vivir siempre conforme a ellas, ¿sí? Quien obedece estas cosas hallará vida. Levítico 18:5 es lo que dice el pasaje del cual el apóstol Pablo está haciendo referencia en este momento mientras está tratando de explicar esta parte que es importante para todos los discípulos y todas las personas que están pues aprendiendo esto en el apóstol Pablo porque él es el que de alguna manera pues traslada la doctrina, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos en el verso 6. Pero nosotros recibimos la fe, justicia que dice un mensaje completamente diferente. Ni por un momento pienses que tienes que subir a los cielos para encontrar al Mesías y hacerlo descender, ni bajar al infierno para hacerlo subir de entre los muertos. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada de esto.
Esta referencia se encuentra en Deuteronomio del 30 del 12 al 13, ¿sí? Lo que está diciendo aquí Pablo es, tú no puedes hacer algo por Jesús, por así decirlo. Él es quien hace por ti, Él es quien hace las obras y las cosas que Él quiere que nosotros vivamos y las hace por nosotros, porque Él precisamente tiene amor hacia nosotros. Es lo que de alguna manera Pablo está defendiendo acá, ¿sí? Nos está diciendo, no puedes bajar al infierno para hacerlo subir de entre los muertos, porque así no funciona. Nosotros no estamos para ayudar o sea, estamos para ayudar en el sentido, pues, práctico y tangible en las cosas de Dios. Si tú puedes de repente ir a poner algún tipo de tus dones o habilidades o tus aplicaciones para la reunión de la iglesia y todo esto, pues obviamente es parte del servicio. No te estoy diciendo que tú te debes quedar con los brazos cruzados sin hacer absolutamente nada, por nadie, sino que lo que te estoy tratando de decir es que ese tipo de cosas, por muy buen corazón o por muy buenas intenciones que tengamos, no pueden comprar el favor de Dios. Eso es lo que está tratando de decir. Y entonces yo creo que aquí es donde nosotros podemos llegar a entender algo que es bien importante, porque aquí también sale a colación el concepto de las obras, ¿verdad? Y como si el apóstol Santiago tuviera alguna contradicción aparente en las escrituras cuando le dice a Pablo, cuando dice, perdón, no a Pablo, sino en general dice, le está diciendo al pueblo, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Y luego viene él y dice, porque la fe sin obras es muerta. Pero tenemos que entender algo bien interesante acá, que el apóstol Pablo está como tratando de matizar, y es el hecho de que Pablo no es que esté diciendo que no hay que hacer absolutamente nada, porque la fe tiene obras, pero la ley también tiene obras. Entonces Pablo lo que está tratando de enseñarle al pueblo es no quieran justificarse ustedes, ni quieran venir y decir, Dios, ayer regalé tanto y por eso merezco tu amor. Y de hecho, ayer hice algo por ti, porque viene el apóstol Pablo tajantemente y dice, tú no puedes hacer que Él baje del cielo ni tampoco puedes hacer que Él emerja de los infiernos. Él es el que tiene la autoridad y el poder, Él es el Señor y es el dueño de todas las cosas. Entonces, en el verso que vamos, verso 8 dice, pero la fe y la justicia que recibimos no hablan en estas palabras de Moisés. El mensaje vivo de Dios está muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, tan cerca como los latidos de tu propio corazón, en tu pecho y tan cerca como en la lengua de tu boca. En Deuteronomio 30, 14 está el contexto de esto que estamos leyendo. Y entonces dice el apóstol Pablo en el verso 9, ¿y cuál es el mensaje vivo de Dios? Y luego él mismo contesta, es la revelación por fe para salvación, que es el mensaje que predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Entonces esto lo que, de lo que el apóstol Pablo nos está hablando en este punto es de cómo nosotros vemos a Jesús, por ejemplo. Y miren, esto es bien interesante y yo creo que es importante que lo platiquemos porque muchos de nosotros en algún punto de la vida nos vamos a encontrar en la situación de que de que estamos haciendo cosas de alguna forma automatizada y lo que venimos a vivir, lo que venimos a hacer es simplemente lo que quizá alguien más nos pidió que hiciéramos. Y esto es bien interesante ustedes porque yo creo, y no sé si alguna vez lo mencioné por acá, pero una vez yo platicaba con alguien que me decía, ¿quién nos dijo a nosotros que las cosas que hacemos las teníamos que hacer de esta forma? Desde la perspectiva de que eso es lo que le agrada a Dios o no. Y él me lo estaba diciendo específicamente acerca de la praxis que nosotros tenemos en nuestras reuniones, por ejemplo. Yo no soy quien para venir y cambiarle una estructura organizacional a nadie de ninguna forma, pero me estaba diciendo en aquel momento este hermano, me decía, ¿quién nos enseñó que las cosas son así? E insisto, yo no lo digo desde la perspectiva de que hagamos una revuelta y cambiemos todo lo que está, porque al final de cuentas, pues, si es funcional y si, pues, para alguien ha sido de mucha bendición y todo, tal vez para mí también, o sea, o sin el tal vez, ha sido para mí también, ah, pues, yo digo que las cosas se sigan haciendo de esta forma. Alguien dirá en este momento: "Alan, y es tan difícil, tan complicado que hasta nuestra forma litúrgica de buscar al Señor en una reunión va a ser cuestionada".
Pues no es tanto en específico lo que hacemos en cuanto a la programación, los horarios y toda este esquema, sino es por qué lo hacemos, ¿sí? Porque a veces nosotros podemos estar, no digo que estemos, podemos estar en la situación de creer que estamos echándole una manita al reino. No quiero hacer sentir mal a nadie porque tus ofrendas, tu dinero, tu tiempo, tus cosas materiales, todo lo que has hecho, tu dedicación, el que tú transportes a personas de una reunión a su casa o viceversa, muchas cosas que tú puedas estar haciendo y que las estás haciendo por amor, son muy buenas y Dios las ve y las reconoce y eventualmente te lo va a recompensar. Y yo sé que lo va a hacer porque Dios así es de bueno. Yo no estoy haciendo de menos eso. Solo te estoy diciendo que nadie de ninguna manera debería pensar que por algo que hace, tanto para la iglesia como para cualquier otro grupo de personas, que por ese tipo de cosas está ganándose el pase a la eternidad o algún puesto o algún reconocimiento o algo así. El mérito completo de nuestra salvación, de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios está contenido en la persona de Jesucristo, en la persona de Jesús, el Cristo, quien nos amó y que por gracia tuvo compasión de nosotros, nos vio en la situación en la que estábamos insisto, nos amó. Ahora aquí viene la contraparte. Tú no puedes hacer nada para que Jesucristo te ame más o te ame menos, pero de que Él te ama, te ama. Y si tú crees en ese amor, cuando tú conoces ese amor, en lugar de hacer algo para llegar a su amor, lo que haces es que en agradecimiento a ese amor tan especial y extraordinario que Él tiene, empiezas a moverte, a apoyar, que apoyas hasta en cosas lo que menos te puedas imaginar, como por ejemplo usar un traje de un payasito para ir a algún lugar a hablarle a la gente de Cristo, preparar comida, arreglar los lugares donde nos vamos a reunir, ese tipo de cosas que vuelvo a decir, no es que sean importantes, sino que yo diga eso no vale. Porque lo que nos cuestionábamos en aquel momento que estábamos hablando con este hermano pastor acerca de por qué nos enseñó a hacer las cosas como las hacemos, era más desde la perspectiva de reflexionar con relación a qué tanto ha funcionado. Y alguien en este punto dirá, ha funcionado porque llegan miles, porque ahora se transmite por medios masivos, porque ahora hay mucha difusión, porque ahora hay miles de bandas y de músicos y cantantes cristianos. Entonces eso quiere decir que ha funcionado, pero esa es la funcionalidad que ve la persona, no es que esté haciendo de menos tampoco eso, pero la funcionalidad tiene más que ver con cómo Dios aprecia y ve lo que tú y yo hacemos para Él y Él pesando y sondeando por qué lo estamos haciendo. Espero no estar confundiendo a nadie de ninguna manera. Solo te quiero decir es que tú no puedes hacer nada para que el amor de Dios sobre ti sea más grande o sea más pequeño. Él te ama y te ama enormemente porque Él quiso hacerlo, ¿sí? Ya estando tú en esa relación de amor, empiezas a darte cuenta que eres una persona útil y tu vida despierta a muchas cosas que antes quizá no tenías en valor y pensabas que no tenías mayor cuestión que dar. Y obviamente, pues me refiero, cuando hablo de dar, me refiero a que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para, insisto, para el reino de los cielos, ¿sí? Y entonces voy a concluir en este punto, ¿verdad? En donde estamos hablando precisamente de este pasaje tan bonito que me llama la atención y pues creo que nos vamos a ir quedando por acá para poder tener un poco de tiempo también para poder mencionar otras cosas más adelante. El verso 10 dice, el corazón que cree en él recibe el don de la justicia de Dios y luego la boca confiesa para salvación. El verso 11 porque las escrituras nos animan con estas palabras, todo el que crea en él jamás será decepcionado. ¿Y cuál es el mensaje vivo en el verso 9? De Dios es la revelación por fe para salvación, que es el mensaje que predicamos, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, perdón, entre los muertos, serás salvo. Si tú confiesas y si tú crees, ¿qué tengo que confesar? Es confesar a Jesucristo, confesar que crees en Él,
y crees en tu corazón que Dios, el Padre, lo resucitó de en medio de los muertos, dice acá, vendrás a ser salvo. Entonces, esto es bien increíble porque insisto, aquí hay una constante confrontación, lo puedo decir así, entre lo que es la ley y lo que la ley quiere presentarte como Dios, y lo que es la fe y lo que la fe quiere presentarte como Dios. Alguien dirá, es lo mismo, y no, no necesariamente, porque el hombre, los seres humanos, siempre hemos querido buscar nuestros propios caminos para querer hacer creer que estamos bien, ¿sí? Pero hay un punto en la vida en el que nosotros debemos llegar a la conclusión de que necesitamos de Dios y que eso es una verdad que no se puede negociar y que es innegable. Necesitamos de Dios y mucho de lo que nosotros estamos haciendo necesita de Dios. Entonces ahí es donde tú vienes y te cuestionas y dices, ¿por qué oro? ¿Por qué oro como oro? ¿Por qué leo la palabra de Dios como la leo? ¿Por qué asisto a tal reunión? ¿Por qué creo en tal cosa? Y aunque ustedes no lo crean, valga la redundancia, ese tipo de preguntas también son válidas delante de Dios. No crean ustedes que Dios está diciendo, cállate, no pienses, no medites, no razones. Es todo lo contrario, Dios te ve a ti, aprecia que tú tengas toda la sinceridad de la vida al decir, estoy teniendo realmente un conflicto de fe. Y entonces viene Dios y te fortalece, y te anima y te muestra el camino que debes seguir. Así lo hace con cada uno de nosotros. Yo quisiera decir nuevamente esto y dejar este mensaje porque ya estamos encontrando los versículos medulares. El capítulo 10 con el verso 9 es una de las cosas más bonitas que podemos leer esta noche, en donde dice, ¿y cuál es el mensaje vivo? Hay un mensaje que tiene vida y hay un mensaje que tiene pues mucha religiosidad. De Dios es la revelación por fe para salvación, que Dios se revela a nosotros por la fe para darnos la salvación. Y este es el mensaje que nosotros predicamos, dice Pablo. Porque si confiesas con tu boca, si abres tu boca y lo dices, porque en tu corazón hay abundancia de ello, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Él resurgió, porque la resurrección de los muertos es, creo yo, uno de los mensajes más importantes, entonces tú tendrás la salvación. Esto se conoce como declaraciones de fe y dependiendo de la, de la enseñanza que tengamos, algunos lo manejan de una y otros de otra forma. Creo que este es un versículo interesantísimo del cual vamos a seguir platicando la próxima semana con la ayuda de Dios y espero que les haya sido de muchísima bendición. Y pues primeramente Dios nos seguimos platicando. Voy a hacer una oración para terminar y que Dios les bendiga. Primeramente Dios, como les decía, nos saludamos en una próxima. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hoy nosotros podemos entender que en nuestra boca existe las palabras de vida, como pueden haber palabras corrompidas, Señor, que no solo son mentiras, que no solo son calumnias, sino también son palabras corrompidas como de derrota, como de fracaso, de tristeza, las cuales nosotros necesitamos aprender a gestionar de otra manera, Padre Santo. Y queremos pedirte a ti, Señor, que nos ayudes a poder declararte a ti como el dueño, el Señor, el Padre y a quien le pertenecen todas las cosas, porque la Biblia dice que a ti te pertenece todo y de ti viene y a ti vuelve, Señor. Quiero pedirte, Señor, que nosotros podamos abiertamente declarar el nombre de Cristo, de Yeshua, de Jesucristo como el Señor y el Salvador, y que eso sea, Señor, para nosotros un reflejo de cómo nosotros debemos conducirnos y que al final de cuentas el referente por excelencia seas tú por siempre y para siempre, Señor. Gracias por esta noche. Bendice a cada persona que estaba por acá y acompáñanos, Señor, cada día que podamos hacer este tipo de reuniones para poder alcanzar, Señor, a llegar a ministrar tu palabra de la forma en la que tú lo quieres y lo que tú has preparado y destinado. Y ayúdanos, Señor, a que nuestro entendimiento se expanda y crezca, Padre Santo, en función de todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Te bendecimos y te agradecemos por este día y esperamos, Señor, que tú estés con nosotros siempre, Padre. Amén y amén. Bueno, sin más que agregar, creo que es un buen momento para despedirnos. Dios les bendiga. Cuídense mucho
cuidado con las lluvias por esta región de nuestro país. Y pues, primeramente Dios, para quienes no tienen un lugar donde congregarse, los esperamos este próximo domingo en nuestra reunión a las 10 de la mañana en la Cámara de Industria, Ciudad de Guatemala, zona 4. Y si necesitan más información, nos pueden hablar con toda libertad. Por ahora nos quedamos por acá, descansen y que todo les salga bien el día de mañana. Bendiciones.